Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema o la introducción prácticamente a un tema que es muy importante en el automóvil. Bueno, todos los sistemas son importantes en el automóvil, pero en particular este sistema ya es un poquito más complejo de entender en comparación de los sistemas de freno, suspensión, dirección. Por lo tanto, quiero que le pongamos mucha atención. Depende mucho de los fundamentos de todo esto, el poder realizar diagnósticos adecuados a la hora de trabajar este tipo de sistemas. Es el sistema de transmisión, su mismo nombre lo dice, encargado de transmitir la fuerza motriz hacia las ruedas. Consta prácticamente de su mecanismo de transmisión, lo que nosotros le llamamos caja, luego el eje cardán que conecta la transmisión con el mecanismo diferencial, los semiejes o flechas que llevan el torque hacia las ruedas. La definición que tenemos por acá es que la transmisión son los componentes, el sistema de transmisión son todos aquellos componentes y mecanismos que tienen la misión de modificar el torque del motor y transmitir las ruedas motrices. Pongamos mucha atención y énfasis en esta frase, modificar el torque. No solo sirve para transmitir ese torque a las ruedas motrices, sino que dice modificarlo. Si ustedes se dan cuenta, los vehículos poseen 3, 4, 5, 6 velocidades. El transporte pesado posee 18, 12, 18, 24 velocidades. Esto para ir modificando el torque. Cuando nos despejamos en carretera no vamos únicamente en línea recta, tampoco la superficie es totalmente plana. Tenemos subidas, bajadas, tenemos curvas, tramos en donde necesitamos ir más lento. Si solo tuviéramos una velocidad con la que ir, pues en el plano iríamos bien desplazados, pero al dar una subida el vehículo se quedaría. Es por eso que necesitamos manejar diferentes torques. Por eso una de las funciones principales de la transmisión es modificar el torque para que podamos ir conforme lo requiera el vehículo en todos los terrenos posibles. Hay varias formas de transmitir la fuerza o el torque. Una de ellas es la fricción. A través de fajas, como lo ven en la imagen, podemos nosotros transmitir una fuerza. Hay transmisiones automáticas por correa, las famosas cajas CVT de Honda. El automático de una pasola, por ejemplo, también funciona a través de una faja. Así es como nosotros transmitimos desde un mecanismo principal hacia los mecanismos esclavos, podríamos decirle, se va transmitiendo la fuerza. Una de las desventajas es que no se pueden transmitir grandes esfuerzos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una faja flexible que en algún momento se puede romper si transmitimos demasiada potencia. Se manifiestan patinamientos, no vemos ningún tipo de diente que pueda anclarlos, así que si en algún momento una de las dos se frena o la otra acelera muy rápido, puede existir patinamiento. Y también la fricción depende del área de contacto. Mientras más pequeña sea la faja, prácticamente el contacto es menos. Por tal motivo,
la fricción se reduce, lo que nos lleva a perder cierta cantidad de torque en el camino por patinamiento. Mientras más área, existe más fricción. ¿Esto qué significa? Si ustedes han sido observadores, anteriormente se utilizaban fajas en B que prácticamente funcionaban bien hasta cierto punto, pero fueron reemplazándose poco a poco por las fajas Poly B, que tienen la ventaja de que a través de todos esos dientecitos van generando mayor superficie de contacto, porque generan más fricción. También tenemos la transmisión de fuerza por engranajes, que es la más aplicada en las transmisiones mecánicas. La ventaja de estas es que pueden transmitir esfuerzos de gran torsión por el delimitado que tienen. No va a existir patrimonio de acuerdo a la disciplina clientes las que se hacen que prácticamente no están rendidos al así la diferencia del engranaje son muy silenciosos y pues tienen también por lo menos vamos a utilizar para las también tenemos retos que son muy riesgosos, por eso se van a utilizar para trabajar tiene enorme efecto de psicosomático, tiene muy bien. También cuando hablamos de por ejemplo nosotros utilizamos un vehículo, hacemos o cónicos helicoidales también, ¿no? Estos van a servir para poder transmitir las fuerzas de torsión en un ángulo, en este caso de 90 grados. Tenemos un engranaje principal que sería un piñón que por tener sus dientes cónicos engrana con otro mecanismo de dientes cónicos para que la fuerza longitudinal se vuelva en transversal. Viene acá, entra por el piñón, hace girar la cremallera y esta hace girar cualquier cosa que esté unida a su centro. Finalmente, estos engranajes cónicos se utilizan en el diferencial. Cuando hablamos de engranajes, tenemos que tener muy claro que para que se dé esta transmisión de fuerza por engranajes tenemos que tener un engranaje motriz. La nomenclatura del engranaje motriz es Z1. Este engranaje es sobre el cual directamente se está aplicando la fuerza y él la va a transmitir a un juego de engranajes más. Se va a clasificar como engranaje o polea motriz el elemento dice que tiene el torque para mover las otras poleas o engranajes, lo que yo les decía hace un momento. Si este pequeñín, por ejemplo, es el engranaje motriz, él es el que tiene la fuerza. Él gira hacia la izquierda y con esa fuerza hace girar el engranaje esclavo hacia el otro lado, utilizando la misma ley de la palanca. ¿Estamos? Cuando hablamos de transmisión de fuerza y de ese cambio de torque prácticamente que posee este sistema de transmisión, vamos a hablar de multiplicación y desmultiplicación de la misma fuerza o del giro de los engranajes. Cuando hablamos de multiplicación estamos hablando de que existe un aumento de la velocidad de rotación, o sea que si un engranaje gira lento, el engranaje motriz, el engranaje de salida tiene que girar más rápido. Eso es multiplicación. Para que esto se dé, el engranaje motriz debería ser de mayor diámetro o poseer mayor cantidad de dientes que el engranaje pasivo, que es el engranaje conducido. Ejemplo, la quinta velocidad. En la quinta velocidad nosotros tenemos
una velocidad de entrada para la caja de determinadas RPM, y en la salida se tiene que multiplicar esas RPM porque queremos ir más rápido. En la multiplicación se da el aumento de torque, disminuyendo la velocidad. En este caso el engranaje motriz es de menor diámetro o posee menor cantidad de dientes. El engranaje pasivo es todo lo contrario que el anterior. Por lo tanto, si el engranaje motriz, por ejemplo, da una vuelta, el engranaje pasivo va a girar menos. ¿Por qué? Porque se está generando una multiplicación. Y es el caso de primera velocidad retroceso. También existe otro tipo de transmisión, que es la transmisión por líquidos. Esto aplicado a transmisiones automáticas con el convertidor de par, turbina le dicen muchos, o embrague hidráulico. Es un simple acoplamiento progresivo. La turbina, es esta de acá, va a ser arrastrada en función de la velocidad con que el aceite que va circulando en la bomba y que la bomba envía a cierta presión. Cuando el motor alcanza 1500 a 2000 RPM, la turbina y la bomba van a girar casi a la misma velocidad porque la presión de ese aceite es muy alta y está golpeando la turbina haciéndola girar. Se puede ver más claro en esta imagen. La bomba en sí genera una presión de aceite. Topa en estas álabes y la direcciona con esa presión, digamos en ralentí, con una presión muy baja, y esto empieza a querer girar. A la hora de que topa el fluido aquí, hace querer girar y se devuelve así suavemente entre los demás. Cuando alcanzamos de 1000, 2000, esa presión y esa velocidad que se está generando en el fluido es tan grande que empieza a mover la turbina, y al mismo tiempo la turbina empezar a mover toda la transmisión. Entonces no necesitamos estar acoplando y desacoplando algo, sino simple y sencillamente aumentar las RPM para que el vehículo logre alcanzar esa presión de giro para el embrague hidráulico. Tenemos varios tipos de tracción cuando hablamos de la posición en la que se encuentra generándose ese torque. Tenemos la tracción delantera, en donde el motor está colocado en la parte de frente. Cuando el objeto compacto tiene ciertas desventajas y ventajas. La primera desventaja es que existen mayores esfuerzos en la dirección. Una de las ventajas es que el torque se transmite más rápidamente hacia los ruedas motrices, está más cerca, no perdemos tiempo ni fuerza en estarla trasladando hacia otro lado. Tenemos un interior más espacioso porque no hay nada que tenga que atravesar el carro hasta atrás, entonces la cabina tiene todo el espacio libre. El portaequipaje es más amplio también, dejando todo esto en la parte de frente del motor. Tenemos un espacio muy grande en el maletero. Tenemos un mejor agarre en las curvas. ¿Esto qué significa? Que la misma tracción que me hace agarrar la curva, al llegar a la mitad, si yo acelero, la misma tracción me va a ir sacando de esa curva. Entonces me voy a manera teniendo una mejor tracción en los cambios. Cuando hablamos de la tracción trasera, hablamos de un motor que está colocado longitudinalmente en la parte delantera del automóvil, y dependiendo de la colocación de los otros componentes del sistema, la transmisión se va a clasificar en algunas ventajas y otras desventajas. La primera ventaja es que tiene una buena refrigeración del motor. Como el motor está enfrente y la transmisión también, y todo va longitudinal, todo el aire de la frente pasando por los ventiladorcitos llega y enfría el motor. Otra de las ventajas es la protección para los ocupantes en caso de choque frontal. Todo lo que tiene enfrente de la pared de fuego le va a ayudar a absorber. Tenemos las desventajas.
La existencia de un túnel para el alojamiento del eje cardán genera un interior incómodo. Tenemos que con la impresiones traseras necesitamos un eje que conecte la transmisión con el diferencial. En ese momento nosotros perdemos un poquito de torque, se dice que es una. Aparte de eso, un interior menos cómodo. ¿Por qué? Porque en un vehículo según, por ejemplo, tienen que dejar ese espacio abultado donde va a pasar el eje. Tenemos la explicación más lógica del sistema de tracción trasera. La caja tiene parte de frente, necesita un eje cardán para pasar todo esto. Este eje cardán va a ocupar cierto espacio, no se va a poder utilizar en el vehículo porque tampoco puede ir demasiado bajo, ¿no? En este caso se da accionamiento transaxial de algunos vehículos, no son muy comunes en el mercado, pero en este caso la caja de velocidades está colocada en la parte de atrás. Tenemos el motor enfrente, pero la caja sobre el eje trasero. En este caso el motor se une a la caja de cambios con un tubo rígido de acero que en su interior posee el eje cardán. O sea, aparte del eje cardán hay un tubo de acero que lo recubre y que lo hace pasar atrás. Esto se puede ver en los vehículos Mercedes-Benz, por ejemplo. Es una investigadita ahí que vehículos tienen un accionamiento transaccional y se van a dar cuenta que sí se aplica en algunos casos. Lo utilizan mucho para poder distribuir bien el peso del vehículo y que tenga mayor estabilidad. Tenemos también la tracción trasera con motor trasero. Es el caso del famoso Beetle de la Volkswagen. En la mayoría ya no se sigue utilizando, va colocado el motor y la caja sobre el eje trasero. Como no se utiliza eje cardán, no existe molesto túnel que lo aloja, o sea, no se resta espacio en el vehículo, y aparte de eso también la tracción va directa. Aunado a eso, el maletero va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos esa opción de va a haber un difícil alojamiento para el depósito de combustible. Generalmente el depósito de combustible va en la parte de atrás y en lugar de eso ahora va el motor, pues va a ser dificultoso donde colocar el depósito de combustible. ¿Cuáles son los componentes del sistema de transmisión? Primero tenemos el embrague. El embrague es lo que conecta al motor con la caja. Tenemos los mandos o mecanismos de embrague y desembrague. Son esos mecanismos con los cuales el conductor sabe cuándo va a realizar un cambio, por lo tanto sabe cuándo va a embragar y cuándo va a desembragar. Tenemos la caja de cambios o de velocidades. Tenemos la caja de transferencia en los vehículos que son 4x4. Tenemos el eje cardán o árbol articulado, el eje diferencial y los semiejes, que son prácticamente las flechas. Espero hayan podido captar lo suficiente de esta pequeña introducción. Como les digo, poco a poco vamos a ir subiendo más material para que ustedes vayan captándolo de mejor manera y vayan consolidando ese conocimiento, que lo último o el fin último de estas clases prácticamente es que ustedes puedan alcanzar ese nivel de conocimiento necesario para desempeñarse como buenos técnicos. Gracias por su atención. Cualquier comentario no duden en colocarlo, dudas también, y hasta la próxima.